Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor José Aníbal Díaz Ismodes. Él es especialista en dirección estratégica y estructura organizacional. Vamos a hablar con él sobre un tema importante que tiene que ver con los desastres. Las empresas están preguntando cuál es el riesgo que tienen ante desastres naturales. ¿Sabía usted que el Perú pierde 73 millones de dólares por desastres? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico, profesor Aníbal Díaz Ismodes. Cuéntanos un poco, el tema del desastre natural no está muy visto, digamos, no está muy claramente expuesto en los escritorios de las empresas, digamos, el informe de las empresas, ¿no? Básicamente hemos estado viendo los riesgos económicos. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, la economía peruana ha tenido una evolución en los últimos 20 años. Ahora estamos con una economía mucho más bollante, estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo. Hemos pasado de una época de manejar desastres económicos, ¿no?, donde la economía prácticamente estaba atomizada en empresas atomizadas, ¿no? El inventario de empresas hasta hace algunos años eran 3 millones de empresas, de las cuales el 80 o 90% eran microempresas, pequeñas, micro y pequeñas empresas, informales, la mayoría. Con una respuesta lógica, ¿no? O sea, era contracíclica frente a una alta variabilidad económica, ¿no? Pero ahora que estamos en niveles de crecimiento donde ya nos piden niveles de competitividad, productividad, eficiencia, ya los instrumentos administrativos tienen que ser más eficientes. Y esos instrumentos incluyen, pues, la planificación en la estructura. Además, porque el tema de los desastres naturales no es que esté de moda, pero digamos cada vez vemos, sobre todo por el tema del efecto invernadero, el cambio climático, sobre todo por eso, que son más, están más cercanos. Absolutamente. Lo que tenemos que ya introducir dentro de nuestros modelos de planeamiento es el hecho de que el Perú es un país altamente vulnerable a cambios climáticos, ¿no? Estamos número 10 en términos de vulnerabilidad climática. Tenemos 4 de los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos 4 factores de riesgo? Son las costeras bajas. ¿Eso implica posibilidad de que el nivel del mar... maremotos, tsunamis eventualmente. O el nivel del mar suba por deshielos. Desérticos, zonas desérticas, ecosistemas con alta sensibilidad. Esos son los factores de riesgo que representan un impacto sobre el sistema logístico, ¿no?, y la cadena de suministros, ¿no? Para ponerlo en sencillo y la gente nos puede entender, por ejemplo, ¿qué tipo de industrias son sensibles o altamente vulnerables a riesgos de desastres naturales? Sobre todo en el área agraria, ¿no?, en la agroindustria. El Ministerio Justo de Agricultura acaba de sacar su proyecto de gestión de riesgos, donde está proyectando para el 2021 hacer proyectos alrededor de 2.000 millones de soles para mitigar riesgos que va a provocar el efecto del cambio climático, ¿no? El Ministerio del Ambiente tiene proyecciones sobre el cambio climático para los próximos 30 años, ¿no? En simple nos dice que en algunas zonas van a haber 20% más de precipitaciones, lluvias, ¿no? En otras zonas 20% menos, variaciones en 1,5 puntos en la temperatura. El estudio que ha hecho Minanga lo ha hecho por cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces hay realmente un muy buen diagnóstico sobre las vulnerabilidades por cuencas hidrográficas, que eso va a tener definitivamente un enfoque sobre... un efecto, sobre la matriz de producción, sobre la matriz energética, ¿no? La matriz energética en el sentido, por ejemplo, de que en la medida en que haya más o menos lluvias, afecta, por ejemplo, a las hidroeléctricas, por ejemplo, en capacidad de generación de energía para todo el país, con lo cual deberíamos pensar, podríamos sostener por lo menos mapeado el riesgo de si es que va a haber escasez de energía en algún momento, en algún sector, que es un poco difícil también por el tema de la interconexión de la energía, pero igual, sobre todo en zonas donde se autogenera la energía, porque hay varios lugares donde las empresas autogeneran su propia energía, y deberían estar mapeados ese tipo de riesgos también, ¿no? Correcto, solamente para poner una cifra, el 80% de la producción se realiza en la costa, donde hay 2% de disponibilidad de agua.
Entonces, eso ya es un riesgo enorme, ¿no? La vez pasada comentábamos con un representante de una institución, justamente evaluaba el tema del impacto de la falta de agua. Y evaluábamos el impacto más en el tema de las familias, pero ahora viéndolo del lado de las empresas, el impacto de, por ejemplo, desabastecimiento de agua por temas de cambios climáticos de acá a unos 3, 4, 5, 6 años, podrían eventualmente afectar sin ningún problema varias industrias que dependen altamente del recurso hídrico, del agua. Sí, pongamos, una de las manifestaciones, pongamos, es el hecho de que hay varias plantaciones de arroz en la zona de costa, ¿no? Lo cual eso no debería ser. O sea, claro, es zona desértica y es un cultivo altamente demandante de agua. Probablemente debemos ser uno de los pocos países del mundo que tenemos sembrando arroz en un desierto, ¿no? Debería estar al otro lado de por la zona de las selvas, ¿no? Por donde hay mayor disponibilidad de agua, ¿no? El efecto del Niño, que cada vez se vuelve más impredecible en términos de cuándo se va a presentar, tiene un impacto enorme sobre el Producto Bruto, ¿no? Entonces, básicamente afecta a qué sectores. Pesca, de todas maneras. Agricultura. En forma directa, ¿no? Y indirecta creo que nos afecta a todos, porque al contrario de esa demanda agregada, se contrae la producción nacional, ¿no? Y en todo caso, vamos a ver un ratito las oportunidades que puede generar también el hecho de tener información. O sea, yo lo veo de repente de otra forma. Siempre detrás de un problema siempre hay la posibilidad de cambiarlo y ver una oportunidad. En este caso, por ejemplo, si existiera, si los empresarios comenzaran a ver información, por ejemplo, climática a futuro, esa información es valiosísima. Porque podrían saber, por ejemplo, si es que, digamos, con información confiable, obviamente, ¿no? Si es que va a haber, por ejemplo, se va a demorar la época de lluvia o no se va a demorar, si habrá un cambio climático que podría afectar el consumo de la gente. Por ejemplo, chompas. Por ejemplo, suéteres con capuchas de este material anti lluvia, ¿no? De repente de botas, qué sé yo. Es decir, hay ciertos, o de repente gente que tiene su gente en el campo y llueve, obviamente le complica toda la operación, transporte se vuelve más lento porque hay agua en las pistas, etcétera. Es decir, podrían haber ciertas ventajas si es que los empresarios entendieran que el clima puede ser un factor importante que juega a favor o en contra de sus negocios, y tener esa información ex ante puede convertirse también en un muy buen negocio en el futuro, ¿no? Bueno, un sistema de riesgos se fundamenta y estructura en un buen sistema de información, una buena data confiable, sobre todo una data confiable. Si tenemos con anticipación un buen inventario de riesgos y un buen pronóstico, una buena perspectiva, las inversiones de las empresas van a ser más predecibles, ¿no? Considerando de que ya no son micro ni pequeñas empresas, sino ya son medianas y grandes empresas donde va a haber riesgo, un mayor riesgo de sus inversiones. Entonces, al haber más riesgo de sus inversiones, la evaluación de dónde deben poner sus plantas y sus servicios para tener una buena cadena de suministros, debe ser mucho más precisa de lo que era antes, ¿no? Pero eso, usted ha tocado un punto que es vital, justamente para que se puedan efectuar, digamos, mejores mapeos de riesgo de desastres naturales, que es información. La pregunta cae de madura. ¿A dónde una empresa puede obtener información confiable con respecto a riesgos naturales? Todavía no la tenemos. Entonces hay una oportunidad ahí. Es correcto. Digamos. Recientemente el Estado ha creado el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, que involucra un centro de información, ¿no? Pero en el tema público, la ley establece funciones, rectorías y normatividad. De ahí a llevarlo hasta la parte operativa, que es procesos y asignación de recursos, siempre el Estado ha sido, no ha sido muy eficiente, ¿no? Y lo reconoce porque en la última ley de moderación del Estado, a ver si me acuerdo, de la 004-2013, hace un diagnóstico
lo mal que está funcionando el Estado desde el punto de vista de su estructura funcional, ¿no? Y sobre eso establece una serie de políticas de mediano y largo plazo. Entonces, ese sistema de información que debe entregarse a los privados para que los privados puedan tener una mejor perspectiva de lo que va... Saber qué es lo que va a pasar. Exactamente, por cuencas hidrográficas, ¿no? Claro, pero por último, si digamos, sabemos que el Estado es ineficiente en algunas cosas como en esto, y lo reconoce, si otra de las cosas que se podría hacer también es una asociación público-privada con nacionales e internacionales, no sé, el que sepa mejor hacer prospectiva con respecto al tema de riesgo de desastres naturales, de riesgo climático, pues es quien debería hacerlo, por último. Si es que es un beneficio para todo el mundo, ¿no? Bueno, en realidad yo lo que he podido ver es que en general el Ministerio del Ambiente está haciendo un muy buen trabajo en términos de diagnósticos y identificar algunos riesgos, ¿no? Pero acá ya hay un problema conceptual, de que esto sea un problema de ambiente, acá pasa a ser un problema de desarrollo. Porque ya pero van atados, claro, es inherente la... No, es que lo que pasa es que cuando ya pasa a ser un tema de desarrollo, ya involucra variables macroeconómicas dentro del cambio climático, ¿no? No necesariamente diagnóstico del medio ambiente, ¿no? De acuerdo. Sí, señor José Aníbal Díaz, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero en todo caso lo importante es que salga alguna institución, el Ministerio del Ambiente o alguien a decir, acá tengo información, es pública, es importante. Empresas, esta información es libre, comiencen a usar. En algún momento, espero que sea rápido, sí. Más pronto que tarde. Muchas gracias nuevamente, señor Díaz, y volvemos con más el día lunes en Punto Económico. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.